Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Panorama Global, donde vamos a mostrar las cosas importantes que ocurren en el mundo. Para comenzar, vamos a arrancar con España, donde el gobierno amenaza con sanciones económicas a quienes no quieran enviar a sus hijos al colegio. Esto es complejo. En España los niños comenzaron a regresar a clases de forma escalonada pese a los varios rebrotes de coronavirus en ese país. Profesores y apoderados consideran que las medidas sanitarias no son suficientes, mientras que el gobierno amenazó con sanciones económicas a quienes no envíen a sus hijos al colegio. Veamos el reporte de Florencia Vial. La desinfección de los pies y también de las manos. Solo después de hacer eso, los niños pueden acceder directamente a su aula. Mismo protocolo en casi todos los recintos, desinfección, distanciamiento social y menos sectores comunes habilitados. Jornada clave para España porque esta semana y de manera gradual, más de 8 millones de niños regresan a clases. Sobre todo en el recreo. No va a haber juguetes, no va a haber libros de aula, bibliotecas de aula las vamos a eliminar, porque son elementos que al final son transmisores potenciales. Aquí en el aula algunos llevan mascarilla, no es obligatoria para esta edad. Medidas sanitarias y de seguridad acordadas por los gobiernos regionales y el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, existe cierto temor e inquietud por parte de los apoderados. No vemos el sentido a correr el riesgo porque sabes que es que tarde o temprano los niños van a volver a casa. Y la mayoría de ellos vendrán con síntomas. Madrid, Navarra, Valencia, Aragón, La Rioja, Cantabria y País Vasco toman la delantera, mientras Cataluña y Canarias serán las últimas a partir de la próxima semana. Pero son los propios docentes quienes consideran insuficientes las medidas sanitarias, pese a los mensajes tranquilizadores y las amenazas de sanciones por parte del gobierno. Sin que exista el riesgo cero, porque evidentemente vamos a tener casos de contagios, sin que exista, insisto, el riesgo cero, nuestros hijos y nuestras hijas, los maestros, maestras, todos los profesionales que trabajan en los centros educativos van a tener la garantía de estar en centros seguros. Clases para 300 alumnos de los 800.000 de toda la comunidad valenciana. Primer día y ya se vieron imágenes como estas. Los docentes de la capital denuncian que no hay un protocolo sanitario establecido ante casos positivos por COVID-19 y que no está prevista la sustitución inmediata de bajas por contagios. Yo no puedo afrontar esas multas y quiero respetar la ley, pero entre salvar la vida de mis hijos o de mis padres que me han dado la vida o de mis abuelos y que el niño vaya al colegio, no hay duda. Complejo debate considerando los rebrotes en el país durante las últimas semanas y el hecho de que este lunes España superó el 500.000 de casos de contagio. Y de España nos trasladamos a Chile, donde entra en vigencia la ley de portabilidad financiera. Lo tenemos al director del CERNAC, Lucas del Villar, que nos va a contar un poco los detalles sobre esta nueva ley. Muchísima atención también porque hoy martes entra en vigencia la ley de portabilidad financiera, una normativa que va a permitir a los consumidores cambiarse entre entidades bancarias y optar entre ellas de manera más rápida y expedita. Pero ¿cómo va a operar la ley? ¿Cuántos son los derechos de los consumidores? Son parte de las dudas que queremos responder a esta hora con el director del CERNAC, Lucas del Villar. Muchísimas gracias por este contacto. Buenos días. Hola Carolina, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, entra en vigor esta ley, pero muchas personas están con problemáticas respecto de lo ocurrido durante la jornada de ayer en Banco Estado. ¿Cuáles son los recursos a los cuales ellos se pueden acercar, digamos, para tratar de ver cuáles son las compensaciones que se les podrían dar a ellos, solo producto de esto, para comenzar la conversación? Bueno, el CERNAC ha estado monitoreando desde el día de ayer este problema que ha sufrido Banco Estado. Esto es un problema que se refiere principalmente a los sistemas de las atenciones presenciales de algunas sucursales. Se ha ido resolviendo día a día según información que nos ha proporcionado el banco, y también el CERNAC ha exigido que haya respuesta respecto a los clientes que no pudieron hacer pagos. La empresa ha dispuesto también de las facilidades de no realizar, por ejemplo, los cobros en el caso de vencimientos de créditos hipotecarios, por ejemplo, que hayan dado estos días. El CERNAC está oficiando además a la institución para que dé la respuesta, pero al menos la información que nosotros tenemos es que no hay daño, no hay ningún tipo de perjuicio para los montos o para el patrimonio de los clientes del banco. Eso está aclarado por parte de la institución financiera. Director, y en estos casos generalmente, ¿cuáles son los tiempos a los que uno podría esperar? Porque muchas veces cuando se hace un reclamo, por ejemplo, en una gran entidad, en un banco, las semanas pasan, los días pasan, ya le van a dar una respuesta y se hace eterno el tramiteo, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo hoy de pandemia.
Bueno, aquí hay que distinguir quiénes son clientes del banco que van a tener estas facilidades para acudir a las sucursales, si es que hay alguna que está cerrada al día siguiente y no tener cobros adicionales. Para los que no son clientes del banco y querían hacer algún pago, hay alternativas para realizar esos pagos. Las páginas web están funcionando y la del banco, según sostiene el CERNAC en una misiva que envió el día de ayer, sí estaría funcionando para realizar pagos y otro tipo de trámites, y entendemos que entre el día de hoy y mañana se estaría normalizando en todas las sucursales la atención por parte de Banco Estado. Y la tramitación de los reclamos del CERNAC normalmente, y eso depende también de la empresa porque hay insistencia, el CERNAC siempre busca una respuesta, más de la mitad de los casos de los casi 400.000 reclamos que se proyectan para este año tienen una respuesta favorable del CERNAC, por eso el llamado es a reclamar y buscar una solución que puede ir de los 5 días, 10 días, dependiendo de la diligencia de la empresa. Ahora, ya para cerrar este tema y entrar directo en la portabilidad financiera, ¿considera usted que hay un sistema que tiene una precariedad respecto de la ciberseguridad en nuestro país? Se lo pregunto porque los reclamos también llegan al respecto al CERNAC y lo dice el senador Felipe Arboe, cuando hay una fragilidad importante y no está institucionalizado finalmente esta problemática. Bueno, yo creo que acá, de la perspectiva de la protección de los derechos de los consumidores, hay que distinguir dos cosas. La inversión y todo el despliegue de plan estratégico que ha realizado el gobierno en términos de implementar una ciberseguridad, de establecer mecanismos que permitan articular la defensa en el ámbito de la ciberseguridad, y por otro la protección de los derechos de los consumidores cuando estos se puedan ver afectados. Es muy importante reconocer que en mayo existe una ley de este año, entró en vigencia una ley de responsabilidad por fraude, por tanto los consumidores financieros tienen que estar seguros que hay una responsabilidad de parte de las instituciones financieras. Por ejemplo, el caso que hablamos del Banco Estado, el banco siempre va a responder cara a los consumidores cuando haya cualquier tipo de fraude, es decir, tienen incluso la obligación legal de hacer abono en breve plazo respecto a los depósitos. Lo que establece la ley, en definitiva, es que siempre va a responder la institución que resguarda los dineros de los consumidores. Perfecto, vamos a ver ahora entonces la portabilidad. Me quiero cambiar de institución financiera. ¿Quién finalmente paga los costos de los traspasos, de la posibilidad de que yo haga y que incluso cotice respecto de los cambios de poder irme a cualquier entidad financiera, entre bancos, incluso entre otras entidades? Bueno, específicamente estamos hablando de los costos que trae aparejado la portabilidad financiera, y hay que distinguir qué tipo de costos y qué tipo de portabilidad es la que está solicitando el consumidor. Para partir, decir que la portabilidad financiera es un derecho irrenunciable, un nuevo derecho al consumidor financiero a asegurar que pueda cotizar, comparar y cambiarse a la mejor alternativa que le ofrezca el mercado. Y esto significa que las instituciones financieras tienen la obligación de facilitar estos cambios, de entregar los antecedentes y de respetar las ofertas de cotización que son obligatorias al menos por un plazo de 7 días, y con eso el consumidor va a tener muchas alternativas. Lo que dicen los datos, los estudios, que el consumidor chileno primero cotiza poco para cambiarse a una mejor alternativa, y en segundo lugar lo hace mayoritariamente una sola institución, y esta portabilidad financiera va a poder permitir a los consumidores precios mucho mejores, más económicos, acortar plazos y sobre todo simplificar trámites para realizar estos refinanciamientos, por ejemplo, de créditos o cualquier tipo de servicio financiero. ¿A quién le correspondería tener un sitio donde se pudiese agrupar una cotización? Porque convengamos que hoy día es bien complejo por estar haciendo cotizaciones online, tratando de ver qué banco es el que me da las mejores condiciones, para además evitar que se transforme en una ola contraria en la cual nos lo están llamando constantemente por teléfono tratando de ofrecerle distintas alternativas, además conociendo toda la información personal financiera de cada uno, el historial. Sí, muy buena tu pregunta. Efectivamente, la portabilidad financiera establece mecanismos para facilitarle la vida al consumidor, al ciudadano. Y eso significa que lo que tiene que hacer cualquier consumidor que quiere ver si efectivamente hay mejores condiciones en el mercado es acercarse a la nueva institución con la cual se quiere portar, señalar cuáles son los productos que se quiere portar y los que quiere cotizar. Y no tiene que hacer más trámites, ya que la institución es la que tiene que solicitar todo el antecedente a la empresa que actualmente le ofrece un producto o un servicio financiero. Lo puede hacer en varias instituciones y finalmente el sistema es muy simple porque básicamente las cotizaciones se entregan en un formato estandarizado y permite conocer claramente cuáles son los beneficios que va a obtener, cuáles son los costos asociados, la carga anual equivalente, el costo total del crédito, y eso permite una mejor decisión por parte de los consumidores. Y respecto a tu pregunta de que si efectivamente hay una publicidad intensiva o contactos comerciales, el CERNAC tiene disponible su página web y
va a estar monitoreando todo el proceso de portabilidad financiera. Incluso hay sistemas que van a alertar automáticamente al SERNAC mensualmente de los incumplimientos en entrega de antecedentes a las nuevas empresas, pero como te decía, adicionalmente tenemos disponible en la página web una plataforma que se llama No Molestar, que básicamente permite que el SERNAC contacte a las instituciones, en este caso financieras, que están intensivamente llamando a los consumidores y que afectan su intimidad, su tranquilidad, y el SERNAC exige que dejen de hacerlo. Ahora, pero en su opinión, ¿debería existir un resguardo respecto del historial financiero de las personas? Porque esto definitivamente va a ser como la información. Finalmente se va a transformar un poco en un root. Todo el mundo va a tener acceso a él. A ver, la ley asegura el respeto de la ley de datos personales y además establece la obligación de destruir o devolver los antecedentes a el consumidor una vez que éste haya optado por otra alternativa y por tanto desista de la oferta de portabilidad que le hace una institución financiera. Para explicarlo más en simple, la gente que está en su casa va a una institución financiera, le pide que le haga una cotización, por ejemplo, para refinanciar su crédito hipotecario, y si es que lo hacen varias instituciones va a optar por una, y el resto de las instituciones tienen la obligación de destruir esos antecedentes o reenviarle todos los antecedentes al consumidor, y no pueden quedarse con antecedentes personales que estén resguardados por la ley de datos personales de este consumidor. Eso está debidamente tratado, implementado en los reglamentos y en la ley de portabilidad. ¿Qué tanta libertad hay para que los consumidores puedan tomar un crédito con una entidad, pero mantengan sus otras cuentas, o sus cuentas más bien, con una entidad diferente? Porque muchas veces hoy se da que sí, ofrecen el paquete completo, el crédito, la cuenta corriente, la cuenta de ahorro, etcétera. Bueno, la ley asegura todas las posibilidades, todas las combinaciones posibles, y la posibilidad que el consumidor, si está cómodo con algún producto financiero que no sea de deuda, por ejemplo, una cuenta vista, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, que pueda mantener esos productos y portarse con otros. Y puede también solicitar al nuevo proveedor que le ofrezca distintas alternativas, por ejemplo, trasladarse y portarse con todos sus productos paquetizados o de forma independiente y optar en la combinación que más le convenga al consumidor. Ese es uno de los aspectos que representa mayor facilidad, aparte de acortar los plazos, simplificar los trámites y también reducir los costos, que pueden llegar en algunos casos hasta el 50% más barato de lo que actualmente, o hasta el día de ayer por lo menos, se estaba pagando. Director, ¿cuánto es lo que pueden acceder a ustedes y cuánto es el respaldo que le están entregando a personas que han tenido problemas con el retiro de sus 10%, con portabilidad, con problemas en bancos en esta época de pandemia? Finalmente, ¿cuáles son los tiempos de respuesta? Que hemos visto que hay todavía bastantes reclamos al respecto. Bueno, en materia de retiro del 10%, el SERNAC está en coordinación y tiene un convenio con la Superintendencia de Pensiones. Hemos recibido algunos reclamos, los hemos derivado, pero lo cierto es que es la Superintendencia la que tiene el ámbito de competencias para exigir a estas instituciones que cumplan con este mandato que está establecido en la ley. Pero por otro lado también existe el problema que se le podría presentar a algunos consumidores, que los montos que ellos retiran y que ingresan a sus cuentas corrientes, principalmente, o cuentas vistas, otro tipo de productos financieros, no se han utilizado para compensar créditos. Recordemos que opera la intangibilidad, y eso significa que los consumidores tienen que disponer libremente de esos recursos para realizar pagos o compras que sean de primera necesidad, y no puede la institución financiera compensar o utilizar esos montos para pagar cuotas de crédito que estén pendientes, y eso es algo que el SERNAC sí está monitoreando, y no solamente estamos recibiendo reclamos, sino que también alertas ciudadanas que están en la página web para poder iniciar nuestros procesos de fiscalización. Muy bien. Bien, y seguimos, nos quedamos en Chile y tenemos el reporte diario sobre el coronavirus. Adolfo tiene que hacer tantos extranjeros. Muchísimas gracias, de verdad. No nos va a alcanzar para agradecer tantas oportunidades que nos dan, que desafortunadamente nuestro país, Venezuela, no nos puede brindar. Muchísimas gracias y que pasemos un feliz 18. Un abrazo, amigo. Feliz 18 para ti, que vuelva Adolfo. Ánimo, abrazo, amigo. Qué bonitas palabras. Oye, que vuelva Adolfo. Sí, bonitas palabras. Además hay que ser muy valiente para abrirse así en pantalla y en un tono tan reconciliatorio. Pero veo que tienes además también ahí un local al lado para que nos cuentes un poco de cuánto tiempo han estado. Seguimos revisando más información de este balance COVID-19. A la fecha, respecto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 60 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 y el número total de fallecidos asciende a 11.652 en el país.
A la fecha, 930 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 699 están con apoyo de ventilación mecánica y 115 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 526 ventiladores disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre. Y respecto a la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 30.987 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 2.641.589 tests analizados a nivel nacional. El número de residencias sanitarias disponibles es de 151, con 10.309 cupos. Al día de hoy cuentan con 5.182 usuarios, considerando todas las regiones del país. Para mayor información, las personas que no cuenten con las condiciones para realizar una cuarentena efectiva en su hogar y requieran trasladarse a una residencia sanitaria, pueden llamar al 800-726-666 o ingresar a la página web www.minsal.cl. Ahora vamos a revisar los nuevos casos y fallecidos región por región. Primero, Arica y Parinacota, 63 nuevos contagios, 7.030 contagios totales y 119 fallecidos. Luego, en la región de Tarapacá hay 21 nuevos casos, 10.934 casos totales y 211 fallecidos. En Antofagasta, 84 nuevos casos, 18.672 casos totales y 458 fallecidos. Luego en la región de Atacama, 35 nuevos casos, casi 6.000 contagiados y 51 fallecidos. En la región de Coquimbo, 96 contagiados, 10.588 contagiados totales y 159 fallecidos. En la región de Valparaíso, 139 casos nuevos, 24.207 casos totales y 752 fallecidos. En la región metropolitana, 476 nuevos casos, más de 277.000 casos totales y 8.719 fallecidos. En la región de O'Higgins hay nuevos contagiados, un total de 97, más de 14.000 contagiados totales y 352 fallecidos. En la región del Maule, 167 nuevos casos, 12.587 casos totales y 275 fallecidos. En la región del Ñuble hay 41 nuevos casos, 5.164 casos totales y 86 fallecidos. Luego, en la región del Biobío hay 212 nuevos casos, más de 19.000 casos totales y 240 fallecidos. En la Araucanía, 44 nuevos casos, 5.487 casos totales y 96 fallecidos. En la región de Los Ríos hay 17 nuevos casos, 1.214 casos totales y 15 fallecidos. En la región de Los Lagos hay 47 nuevos casos, 7.136 casos totales y 72 fallecidos. En la región de Aysén hay solamente un fallecido, 136 casos totales y no se han registrado más contagios. Y finalmente en la región de Magallanes, 225 contagios, 4.570 casos totales y 545 fallecidos. Repasamos las cifras más importantes de este nuevo reporte COVID-19 del lunes 7 de septiembre. Se han reportado 1.764 casos,
un total de 424.274 casos y 60 fallecidos por causas asociadas al COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos llega a los 11.652. Lo dejamos hasta acá. Gracias por acompañarnos, por comentar y también por compartir esta transmisión. En cualquier momento nos reencontramos. Chao. Bien, y viajamos hasta Colombia, donde en Zaragoza, Antioquia, hubo una masacre donde murieron 5 personas. Este es el informe. De nuevo las masacres enlutan al país. En las últimas horas 3 jóvenes fueron asesinados en Simití, sur de Bolívar, y también 5 hombres fueron masacrados en Zaragoza, Antioquia. Malú. Jorge Alfredo, y como si no lleváramos décadas hablando de lo mismo, esos hechos ocurren precisamente cuando el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, responsable de todo tipo de crímenes de lesa humanidad en los años 90, asegura que está dispuesto a declarar contra la clase política colombiana que se alió con las estructuras criminales bajo su mando. Vamos a Medellín con Andrés Noreña, que tiene detalles de lo ocurrido en la zona minera del Bajo Cauca antioqueño. Andrés. María Lucía, televidentes, este hecho se registró en zona rural del municipio de Zaragoza. Esto es Bajo Cauca antioqueño, en la vereda La Valentina. Esto, según las autoridades, está a más o menos 1 hora por tierra del casco urbano de esta localidad. Preliminarmente, la policía de Antioquia confirmó la muerte de 5 personas, 4 en sitio, al parecer, en un establecimiento público, y otra más que alcanzó a ser trasladada hasta un centro médico en Zaragoza, donde horas después falleció. Veamos el relato y la confirmación de las autoridades en cuanto a lo que es la difícil situación de orden público en el Bajo Cauca, porque hasta ahora, hay que decirlo, la policía trata de ingresar a la zona donde están los cuerpos a realizar la inspección judicial en compañía del ejército, escoltados por soldados del Ejército Nacional. El hecho violento se presentó esta tarde en la vereda La Valentina, municipio de Zaragoza del Bajo Cauca antioqueño. La información preliminar señala que hasta un billar llegaron hombres armados que dispararon en contra de varias personas. Una de las víctimas fue llevada herida a un centro asistencial de la zona, pero minutos después falleció. Los otros 4 hombres murieron en el lugar. El alcalde del municipio, Víctor Darío Perlaza, confirmó el hecho, pero señaló que se desconocen los responsables de la masacre y la identidad de las víctimas, aunque la información preliminar señala que se trataría de 4 mineros y el administrador del lugar. En este momento, en la vereda Valentina, en zona rural del municipio de Zaragoza, nuestras unidades de investigación criminal, nuestra policía judicial, en compañía de nuestro Ejército Nacional, hacen el desplazamiento para verificar la denuncia realizada por la comunidad sobre un hecho criminal ocurrido el día de hoy. Al parecer, hay 5 personas que fueron asesinadas por un grupo armado que llegó a esta vereda. Tropas de la 7ª División del Ejército junto a la policía se desplazan a la zona para asegurarla y adelantar los actos urgentes. El pasado 3 de septiembre, 2 policías fueron asesinados y uno más resultó herido cuando adelantaban operativos contra la minería ilegal en esa zona del país, donde hay presencia del Clan del Golfo, el ELN, los Caparros y disidencias de las FARC. 13 masacres se han registrado durante este año en el departamento de Antioquia y se suma esta
de 5 personas fallecidas a los hechos violentos en las últimas 3 semanas que han afectado municipios del suroeste de Antioquia y también del oriente. Un dato final para el cierre: mañana habrá Consejo de Seguridad Extraordinario allí en el municipio de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, con las principales autoridades del departamento. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Bien, y así llegamos al final de Panorama Global. Nos reencontramos mañana con más noticias de lo que está sucediendo en el mundo.